Así que vamos a darle la palabra a Elsa y nos va a hablar, Elsa Aguilar, que nos va a hablar de Nemesio García Naranjo y la historia patria. Adelante, Elsa, bienvenida. Gracias, Laura. Buen día. ¿Me escucho bien? Perfectísimo. Muchas gracias. Y por favor, en primer lugar quiero ofrecer una disculpa pero tuve estos problemas aquí con la tecnología, a ti, a todos los compañeros y particularmente a mi querida Claudia porque le hice ahí alterar por mi causa se alteró el orden del programa. Pero ya estoy aquí, muy contenta de verte, de poder ver a los demás compañeros, escucharlos y bueno, pues reunirnos por estos temas que sé que nos apasionan. Muchas gracias por la invitación, Laura. Pues sí, ya lo decías tú, voy a hablar de Nemesio García Naranjo. Eh, bueno, quisiera comenzar diciendo que la vida de este señor al que le voy a dedicar estos minutos transcurrió entre 1883 y 1962. 79 años, casi llegó a los 80. 79 años en los que apoyó y vio caer un régimen, el de Porfirio Díaz. Se sumó a otro que fue vencido también por las armas, el de Victoriano Huerta. El triunfo del constitucionalismo lo llevó fuera de México, como a cientos o miles más los salieron por temor a las represalias precisamente del carrancismo. Vivió exiliado 9 años y luego durante el callismo nuevamente fue expulsado del país, nuevamente salió del país. Fue abogado, diputado, ministro de Estado, periodista, escritor, maestro, historiador. Nació en Lampazos, Nuevo León, actualmente Lampazos de Naranjo, en honor a su tío abuelo, el general liberal Francisco Naranjo, y fue hijo de Nemesio García y García y de Juana Naranjo. Eh, ya en otras ocasiones he presentado a García Naranjo, he hablado de él en el contexto de ese extenso grupo de los mexicanos que salieron exiliados porque estaban vinculados de una u otra forma con el gobierno del general Victoriano Huerta. Y bueno, pues Nemesio claramente lo estaba porque fue ministro de Estado durante ese régimen. Pero esta vez quiero hablar del personaje exclusivamente en la etapa previa a su incursión en la política. Aunque habrá quien diga que nunca estuvo lejos de la política, pues como afirma Felicitas López Portillo, Nemesio fue, cito a la doctora López Portillo, fue un liberal conservador que desde su temprana juventud ligó su suerte al gobierno porfirista. Entonces, he tratado de jalar los hilos de su quehacer en el ámbito de la historia durante esos años de juventud, nada más. Pues la ya mencionada doctora López Portillo, en un libro publicado en 2012, incluye un capítulo dedicado a García Naranjo y uno de los apartados de ese texto está dedicado a presentar y analizar textos y discursos ofrecidos por Nemesio precisamente en ese rubro de la historia patria. Así que bueno, por eso digo yo y desde los años 20 hasta la muerte es de lo que trata ese texto. Por eso digo que me referiré a estos trabajos que hizo en realidad en la primera década del siglo XX. Quiero referirme concretamente a dos proyectos de la historia de México, vinculados con la historia de México, en los que participó y participó activamente. El Museo Nacional de Historia y las fiestas del centenario, en las que desempeñó trabajos de organizador y también de cronista. Antes voy a dar unos datos biográficos más. Apenas dije su lugar de nacimiento y el nombre de sus padres, pero bueno, quiero decir para ubicarlo bien en el espacio y en el tiempo que le tocó nacer y vivir, que el padre de García Naranjo fue presidente municipal de Lampazos, allá en Nuevo León, como ya lo dije, y se erigió como abierto adversario del gobernador de Nuevo León, del general Bernardo Reyes. Esa oposición provocó que la familia García Naranjo se viera obligada a salir del país. De manera que puedo decir que desde temprana edad Nemesio vivió la experiencia del destierro por cuestiones políticas.
porque eso fue lo que los llevó a vivir a Encinal, en Texas. Ahí radicaron aproximadamente 10 años. En ese lugar inició los estudios primarios. De regreso a Lampazos en 1896, ingresó al Instituto Felipe Naranjo. El bachillerato lo hizo en el Colegio Civil de Monterrey. Y bueno, transcurridos esos años de adolescencia, en 1903 dejó su tierra para venir a la Ciudad de México a estudiar leyes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. El tránsito por esa institución, por la Nacional de Jurisprudencia, fue determinante para García Naranjo, igual que lo fue para muchos jóvenes de entonces. Como seguramente saben, pues muchos muchachos de diferentes estados de la República venían a la ciudad, a la capital, a estudiar, muchos de ellos en la Nacional de Jurisprudencia, pero también en las otras escuelas. Jurisprudencia era la plataforma desde donde los estudiantes se vinculaban con la vida política del país, o una de las plataformas. Ya que muchos profesores eran funcionarios del gobierno de Porfirio Díaz. De manera que nadie de aquel círculo estudiantil escapaba de relacionarse o de congeniar o de participar en las actividades políticas del momento, básicamente en las de filiación porfirista o reyista. Algunos de los profesores de Nemesio fueron Jorge Berestañol, Pablo Macedo, Demetrio Sodi, Jacinto Pallares y Rodolfo Reyes. Aparte de la influencia muy importante que tenían los maestros en los jóvenes, el sector estudiantil latía por sí mismo. En las aulas, García Naranjo tuvo como compañeros de clase a Isidro Favela, Antonio Caso, Genaro Fernández MacGregor, Miguel Garza Aldape y José Vasconcelos, por mencionar solamente algunos. La Ciudad de México envolvió a este joven de Nuevo León, sobre todo su intensa vida cultural, que era algo que le apasionaba. Apenas llegado a la capital, por casualidades, por algún paisano que lo invitaba a cenar, al teatro, a tomar un trago, se vinculó con personas tan destacadas y tan admiradas por él como Salvador Díaz Mirón, de quien admiraba tanto que sabía de memoria Lascas, y en algún momento tuvo frente a sí a Díaz Mirón y le dijo, a ver si es cierto que te lo sabes, quiero escucharte. Y por supuesto también pronto se vinculó, conoció a los jóvenes que unos años después formarían el Ateneo de la Juventud, que eran compañeros de clase, y también con el grupo de Revista Moderna. Entonces, para él era un torbellino de emociones y sorpresas todo lo que vivía en la Ciudad de México, como seguramente lo era para muchos, ¿no? Cuando emprendió el viaje acá a la capital, su tío, el general Naranjo, le dio 6 cartas de recomendación, las mismas que fue usando poco a poco, las fue dosificando. Eso, por supuesto, le abrió las puertas con algunas personas del círculo más cercano al presidente Díaz, como Rosendo Pineda, quien fue determinante en su vida por el apoyo que le brindó y porque fue quien lo introdujo en la política y lo impulsó más adelante a emprender su propia carrera en ese mundo. Bueno, tras la muerte de su padre a finales de 1904, la principal preocupación de Nemesio era la económica, porque la familia había quedado en bancarrota y para continuar sus estudios debía conseguir una beca o un trabajo. Fue gracias a las gestiones precisamente de Rosendo Pineda que obtuvo su primer trabajo como escribiente en el Departamento de Marina del Ministerio de Guerra. Además de los estudios de Derecho y de ese primer trabajo, García Naranjo encontró el ambiente propicio para dar rienda suelta a su vena literaria, que era algo que le apasionaba, escribir. En 1905 ganó el premio a la composición poética otorgado por el Liceo Altamirano en el concurso convocado durante la conmemoración de los 300 años de la publicación del Quijote. Además del reconocimiento público, obviamente, también se llevó una buena cantidad de dinero que le ayudó a estabilizar su situación. Bueno, y ya entrando a esos terrenos de la historia, que es lo que dije que quiero destacar en esta ocasión, al finalizar 1905 dejó su cargo en el Departamento de Marina.
y obtuvo una beca para asistir a la cátedra de historia que Genaro García impartía en el Museo Nacional. Paralelamente fungió como bibliotecario en la Academia de Bellas Artes. Entonces, Genaro García encarna al maestro que guió a Nemesio en los quehaceres de historiador. Como él mismo lo recordó muchos años después, cito a García Naranjo: al lado de Genaro García aprendí historia de México y algo también de bibliografía, pero lo que aquel hombre ejemplar supo infiltrarme fue la disciplina. Cierro la cita. Uno de los primeros frutos que recogió en sus andanzas por la historia fue que se le invitó a impartir la cátedra de Historia de México en la Escuela Nacional Preparatoria como sustituto de Carlos Pereira. En el Museo Nacional de Arqueología e Historia, ubicado en la calle de Moneda, Nemesio pasó 3 años como colaborador cercano de Genaro García, quien era subdirector, pero en la práctica era el director, pues el titular, don Francisco del Paso y Troncoso, tenía ya algún tiempo de residir en Europa. García Naranjo, cuando habla de este trabajo en el museo, lo describe dice, como una maquinaria que marchaba con la precisión de un cronómetro, gracias a la buena labor, a las buenas gestiones de su director. En 1907 se le designó a cargo de la biblioteca del museo, donde se dedicó en cuerpo y alma a hacer los catálogos cedulares, tarea que, según dijo en algún momento, fue muy sencilla, pues eran muy pocos los lectores que asistían, lo que le daba la oportunidad de concentrarse en hacer cédulas de los libros y dedicarse a leer. Don Genaro y él veían con preocupación que la gente no entraba a la biblioteca del museo. Advertían que las visitas iban concretamente a ver los objetos que ahí se resguardaban y principalmente, decían, a admirar la carroza de Maximiliano. Les inquietaba la falta de lectores, pero les satisfacía el trabajo que realizaban en el museo, que era bien frecuentado. Uno de los proyectos más importantes que se diseñó durante la gestión de don Genaro fue sacar las colecciones zoológicas, botánicas y mineralógicas para integrar con ellas una institución científica autónoma, dijo don Genaro. Esto despertó expectativa, interés y mucho trabajo entre los colaboradores, pues era una gran empresa. En 1908, Nemesio dejó la biblioteca para ocupar el cargo de secretario del director del museo. Desde ese puesto pudo ver y participar de forma más activa en los avances encaminados a la transformación del museo. El director ya tenía planeado cómo dar forma a sus planes, paso a paso. Lo único que faltaba era contar con el dinero suficiente para concretarlo. A pesar de que los recursos eran insuficientes, dice García Naranjo, con aquellas cantidades miserables, don Genaro realizó prodigios, aseguraba el propio Nemesio. Consiguió que los centavos rindieran como si fueran onzas de oro, dice. Por una suma mínima compró la colección Espino Barros, que aunque muy pobre, sirvió de base para formar el departamento industrial. Se limpiaron los objetos, se clasificaron, se ordenaron y fueron exhibidos con el mayor lucimiento posible. En sus memorias recuerda que en una visita del doctor Atl al museo, al ver las vitrinas llenas de piezas ordenadas y con sus respectivas cédulas, le dijo sonriendo: es maravilloso cómo se le ha dado forma presentable a este mugrero, esto que parece un mugrero. Y bueno, pues obviamente ellos se sentían muy orgullosos de todo el trabajo que estaban haciendo y que de verdad les representó días, meses en esto dedicados a darle forma y a irlo transformando como lo planeaba Genaro García. En cuanto a la sección de historia, trabajaron esforzadamente para que la Academia Nacional de Bellas Artes le cediera al museo retratos que tenían más mérito histórico que artístico, como los de Anastasio Bustamante y de Andrés Quintana Roo, para así pues ir formando también este acervo. También se solicitaba insistentemente que el Ministerio de Relaciones Exteriores gestionara la devolución de la célebre cruz maya que fue arrancada de las ruinas de Palenque y llevada a Estados Unidos. Y se logró. La cruz fue devuelta a México para ocupar, dice García Naranjo, un sitio de honor en las salas de arqueología.
Al lado de Genaro García, Nemesio aprendió a investigar. Dice, aprendí a darle valor a los documentos. Y en realidad es importante decir que no fue el único, sino que fue uno más del grupo de jóvenes del que don Genaro se rodeó con la intención de formarlos como arqueólogos e historiadores, pues tenía toda la intención de darle un giro, como ya lo dije, a ese museo para que dejara de ser solo un muestrario. Quería convertirlo en una institución científica. Y a eso contribuyó Nemesio con su trabajo cotidiano, archivando, escribiendo cédulas, investigando la procedencia de algunas piezas y dando forma a la idea de modernizar ese museo. Al regreso de un viaje por Europa, retomó su vínculo con los círculos culturales. Participó en la primera velada de la Sociedad de Conferencias, que más tarde se convertiría en el Ateneo de la Juventud. Siempre alternó su labor de jurista con la escritura. La literatura le apasionaba tanto que en cierto momento pensó en dejar las leyes para dedicarse a las letras. Aunque era evidente que en esos momentos su prioridad no era el derecho, obtuvo el título de abogado en abril de 1909, con una tesis sobre los decretos que promulgó Benito Juárez en Chihuahua el 8 de noviembre de 1865 para prorrogar su periodo de gobierno. En esa tesis entonces pudo ligar el derecho con la historia de México que tanto le interesaba, tanto le interesó a lo largo de su vida. El año de 1909 fue determinante en la vida de García Naranjo. Además de su titulación, se afilió al Ateneo de la Juventud y también ingresó formalmente a la vida política, apoyando el reeleccionismo. Además de dar discursos y asistir a manifestaciones reeleccionistas, en esa época también fue redactor del periódico El Debate. El trabajo directo con Genaro García llevó a Nemesio a participar en uno de los momentos más culminantes del gobierno de Porfirio Díaz, las fiestas del centenario. Pues a su jefe se le pidió escribir una crónica de la magna celebración que estaba por suceder y que seguramente todos conocemos, muchos conocemos. Don Genaro de inmediato puso a trabajar a sus colaboradores, Francisco María de Olaguíbel, Manuel San Juan, Rubén Valenti y por supuesto García Naranjo. A este le correspondió hacer la crónica de varios de los números que formaron parte del programa de las celebraciones. Así, cada uno de los antes mencionados contribuyó con su parte para dar forma a la crónica del centenario. Uno de los actos más impresionantes y que García Naranjo describe con gran detalle fue el de la devolución que hizo España del uniforme del general Morelos, el más grande héroe, dice Nemesio. Voy a leer unos párrafos de esta narración que hace. Dice, el 17 de septiembre salió el desfile que llevaba el uniforme de Morelos. Salió de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una amplia valla de soldados desde las puertas de ese edificio hasta la entrada de Palacio Nacional marcaba la ruta que se debía seguir, y se inició el desfile. Precedía el cortejo triunfal una descubierta de gendarmes montados que portaban traje de gala. Luego iba una compañía de la escuela de aspirantes, después aparecía la cureña de cañón sobre la cual iban colocados el retrato y las prendas de Morelos. Desde los balcones se arrojaban flores, dice tantas que el uniforme llegó blanqueado a la Plaza de la Constitución. Y bueno, sigue una muy interesante descripción de cómo había coros, dice un coro angélico de niñas se agregó a la procesión y acabó de cubrir las reliquias de Morelos con azucenas que llevaban en sus canastillas. La llegada al Palacio Nacional fue indescriptible. Las bandas batieron marcha de honor, las músicas tocaron el himno nacional, las campanas de la catedral repicaron a gloria y 100,000 gargantas prorrumpieron en hosanas y aleluyas. Y mientras los hombres alborozados movían sus sombreros y las damas agitaban sus pañuelos, la bandera de Palacio Nacional bajaba lentamente y volvía a subir en un salto triunfal. Un espectáculo grandioso, dice. Otro de los actos más importantes de las celebraciones del centenario y en el que García Naranjo participó de inicio a fin fue ese en el que se paseó la pila donde fue bautizado el cura Hidalgo para llevarla al Museo Nacional, traída desde Abasolo, Guanajuato, acá a la Ciudad de México. Mientras el director del museo, García, me hago bolas con tantos Garcías, Genaro García,
hacía los preparativos para el Congreso de Americanistas, que se iba a celebrar también en el marco de las fiestas. Nemesio fue el comisionado para recoger aquella pieza. La describe como una pila tosca, rudimentaria, un basamento con una columna cuya parte superior se encontraba en cuya parte superior se encontraba un recipiente de hojalata, pero que para ese pueblo tenía un altísimo valor y así, con todo agradecimiento y respeto, fue trasladada a la Ciudad de México. Además de traer la pila, a Nemesio le correspondió organizar la procesión civil que la acompañaría en su recorrido capitalino. Para ello, convocó, por instrucciones del ministro de Instrucción, valga la redundancia, del ministro de Instrucción, convocó al alumnado para que acompañara la pila desde la estación del ferrocarril hasta el museo. Convocó a escuelas de todos los niveles con el objetivo de que fuera un recorrido monumental. Lo que claramente no calculó fue el caos que eso le implicaría. Los alumnos fueron citados por las calles aledañas al puente de Alvarado para ir dando forma al desfile de los más pequeños a los mayores. Era su iluso plan. Calculaba, dice, más de 20,000 alumnos de todas las edades para llegar unos minutos antes de las 11 al museo, a donde arribaría el presidente Díaz. Impuntualidad, carreras, la presión a todo lo que da y la chiquillería en risas y juegos. Así echó a andar a aquella multitud revuelta. Lo cito, dice, después del kindergarten iba a una escuela profesional y enseguida el plantel de sordomudos y luego el de un instituto de niñas, todo confundido y sin organización. Cierro la cita. Ante la imposibilidad de controlar aquello, se conformó con tratar de mantener el orden entre los que iban cerca de la carroza que transportaba la pila. Creo yo que uno de los momentos más divertidos, claro, para quien lo lee, no para el pobre representante del museo, y que en ese momento, en ese día, él era el encargado de llevar a su destino esa pieza de la historia que significaba de alguna manera la presencia del llamado padre de la patria. Para él no fue divertido, ¿no? Pero ese momento que narra con mucho detalle, y que fue, creo que el culminante para él, el culminante del estrés, porque no llegaba a su destino, fue cuando al pasar frente a la embajada de China, el embajador Chan Ying-tang portaba una túnica de seda negra bordada con dragones y flores y decidió asomarse al balcón para presenciar el desfile y narra Nemesio, parece que el embajador había comprado todas las flores de Xochimilco, porque estuvo arrojándolas mientras duró la procesión. Y los muchachos, al fin traviesos, en vez de agradecer el agasajo, contestaban con actitudes burlescas. Poco tiempo antes había estrenado Pepe Elizondo en el Teatro Principal una zarzuela que se llamaba Chin Chun Chan, y en la que los chinos saludaban cerrando sus dos manos, pero dejando los índices hacia arriba, y en esa actitud alzaban y bajaban los brazos. Así pues, cuando los muchachos vieron al embajador en el balcón, lo empezaron a saludar de la misma manera. Y lo peor de todo fue que el distinguido diplomático estimó como una gentileza aquel saludo y lo contestó de la misma forma. La consecuencia fue que la manifestación se detuvo para continuar indefinidamente el pitorreo. Llegué al lugar del escándalo y con más o menos dificultades se reanudó la marcha. Ya casi termino. La Plaza de la Constitución los recibió con un cañonazo por minuto a manera de saludo triunfal. Las campanas de la catedral que repicaban con fuerza y finalmente lograron llegar al museo para depositar tan esperado obsequio del pueblo de Guanajuato. Bueno, pues fue definitivamente un caos aquello. Pero estos son entonces solo algunos pasajes anecdóticos que García Naranjo narra y como su vínculo, su trabajo directo con la historia, con estos dos proyectos que digo, el Museo Nacional
de Arqueología e Historia y esta gran organización, este gran proyecto que fue las fiestas del centenario. A lo largo de su vida, como lo dije al principio, dedicó páginas en la prensa y en libros a temas, entre otros, a temas históricos que siempre fueron de su interés. Por supuesto, en la revista mexicana que ya nos decía Claudia, pues él era el director, el fundador y en el que participaban activamente muchos exiliados. Ahí publicó también temas de historia, escritor durante toda su vida adulta, autor de varios discursos, por ejemplo, discursos pronunciados en la Cámara de Diputados con motivo de las facultades solicitadas para legislar en materia de instrucción pública, discursos en honor al general Porfirio Díaz, también discursos en honor a Sor Juana Inés de la Cruz, en fin, varios temas son a los que estuvo vinculado y que desarrolló, mejor dicho, a lo largo de su vida de carácter histórico. Pero bueno, por supuesto que es una biografía larga, como lo decía yo al principio, que tiene muchas aristas, ya como diputado, ya como ministro, por supuesto, su posición, su posicionamiento político como exiliado y como cabeza de una publicación que lograba concentrar a muchos de estos que vivían la misma situación que él. Pero bueno, me acoté, quise limitarme a esto para presentar esa otra parte que me parece muy interesante, muy rica y pues que claramente forma parte de un proyecto de historia, el que encabezó Genaro García. Bueno, pues aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Creo que esta mañana está pues resultando tan interesante como la de ayer, conociendo estos perfiles, estos escenarios en los que se desarrollaron estos individuos y además como las propuestas, las distintas propuestas que van conformando esto que hemos llamado un proyecto de nación, ¿no? Es decir, hay distintas actividades en las que se vieron inmersos y el conjunto de estos nos da un cuadro muy, muy interesante y muy complejo también.